Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por su palabra. Abra su Biblia en el Salmo 19. Vamos a tener una reflexión, una meditación de la palabra en este salmo. Y vamos a llegar al versículo en donde se encuentra el título de este mensaje. ¿Tienen el salmo? Amén. Salmo 19, le voy a pedir que sigan la lectura con su vista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del maná. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Déjeme subdividirle este capítulo en tres partes. Podemos subdividir los versículos del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 14. Del 1 al 6, su título sería Dios se revela a través de la creación. Esto es lo que de manera personal le estoy poniendo de subtítulo a este capítulo. Dios se revela a través de su creación. En la segunda parte, del 7 al 10, sería Dios se revela a través de su palabra escrita. Y en la tercera parte de este salmo, del 11 al 14, es que el hombre que recibe la revelación de su palabra es transformado. Amén. En el salmo nosotros iniciamos leyendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, hermanos, están diseñados por Dios y no están hechos a rumbo. Dios los hizo en una manera, con un propósito, con sabiduría. Hizo no solo estrellas, sino que hizo constelaciones, hizo galaxias, hizo tantas cosas, mis hermanos. Como compartía con los niños, el cielo es inmenso. Y a través de los cielos, Dios dice que cuenta de su gloria. Los cielos, mis hermanos, y el firmamento y las estrellas han sido utilizadas en muchas culturas, en culturas antiguas, culturas paganas, para ofrecer
culto a los astros, a la luna, a las estrellas, perdón, a la luna, al sol, a la luna, a las estrellas, dice a todo el ejército. Nosotros encontramos escrituras en donde Dios prohibía el culto al sol, a la luna, a las estrellas, prohibía que se fueran a postrar delante de ellas y las adoraran, porque en aquellas culturas, en aquellos tiempos, ellos consideraban que esas estrellas eran dioses. Nosotros podemos pensar por las escrituras que son ángeles, pero no dioses, porque la misma Biblia dice que habla de los ángeles como estrellas, y aún al ángel que cayó le llama una estrella caída también. Entonces, a las estrellas, sean del material que sean, o si son espíritu, lo que sea, eso ya sería otro tema, no se les invoca ni se les rinde culto, pero sí hablan, ellas nos hablan del Creador. No debemos adorarlas, no debemos ofrecerle culto, pero sí a través de ellas podemos conocer a nuestro Creador, que nuestro Dios es grande, es infinito. Dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Aquí, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar a Dios entonces a través de la naturaleza. No es un lenguaje, no son palabras, no son letras. Es por ejemplo, cuando usted ve a Leví, muchos me dicen, ¿cómo se parece a usted, Leví? Y pues hablan cómo se parece a su papá. Y así muchos de sus hijos, ¿verdad? Les dicen, ¿sabes cómo se parece este hijo? Es el que más se parece a ti. Hablan de que son nuestros hijos. Entonces, los cielos hablan de que son creación de Dios. La misma creación habla quién la hizo, quién la formó. Está llena de sabiduría, está llena de grandeza. Al sol, dice, lo presenta como un novio que sale de su habitación nupcial, o como un atleta que sale corriendo para recorrer todo el camino y llegar desde un extremo hasta el otro. Entonces, aquí el sol no aparece como un Dios, sino como alguien creado, al que Dios mismo le hizo un tabernáculo. Significa que le hizo una casa, un lugar en donde habitar. Entonces, si el sol fue puesto allí en el cielo, y el cielo es su casa que Dios le hizo, entonces ¿cómo puede ser el sol un Dios? ¿Me entienden? ¿Cómo puede ser el sol un Dios? El sol es creación, el sol no es un Dios. Todo esto, mis hermanos, hay un mensaje aquí que nos está llevando también. Y cuando leía el versículo 6, donde dice, de un extremo de los cielos es su salida, el sol sale ¿en qué? ¿En oriente o occidente? En oriente. ¿Y se pone? En occidente. En el poniente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, y menos en Mexicali. Estaba leyendo, dije, voy a ver cuáles son los lugares más calientes de la tierra. Y encontré que el desierto de Sonora, hermanos, está entre lo más alto que hay en todo el mundo. Lo más alto, ya alcanzó no sé qué desierto que está por allá en otra parte, se me olvidó, no lo noté, y si yo no anoto, es muy fácil que se me olvide. Pero Víctor no cree, pero hay desierto, ha alcanzado los 80 grados, yo no sé. Dices que es imposible, ¿cómo puede? No, los animales se mueren, yo no sé, pero ese es el reporte. Precisamente son los lugares más calientes de la tierra, y imagínense tan cerca que estamos nosotros también aquí, pues aquí es un valle, ¿no? Mexicali también está entre las ciudades más calientes del mundo, así que nosotros sabemos que nada hay que se esconda del calor del sol, pero ese sol, por potente que sea, por increíble que sea, por majestuoso que sea, no deja de ser una creación. ¿Amén? No deja de ser creación. Así que
si el sol es así de potente, de grande, de inmenso, ¿cómo será nuestro Creador? ¿Sí? Entonces los cielos nos hablan de la gloria de nuestro Dios. El sol es uno entre millones que habrá en el universo, mis hermanos, nada más. De allí, de esa parte, bueno, déjenme leerles las escrituras. Yo traigo ahora, que traigo un sermón escrito y miren, ya me lo quiero brincar todo. Vayan conmigo así rapidito. Sofonías 1:5, para que usted vea lo que dicen las escrituras. Que no le digan ni le cuenten. No hace que la pastora le miente, ¿verdad? Sofonías 1:5. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Esta era una práctica que tenían aún los mismos israelitas, donde usaban el nombre de Jehová para jurar, pero también invocaban otro nombre, otro dios, Milcom, pero dice que se subían a los terrados de las casas para postrarse al ejército del cielo. Y el Salmo nos dice, no, los cielos nos cuentan de la gloria de Dios, pero ellos no son Dios. No podemos adorar al ejército del cielo. Jeremías 19:13. Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofel, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Quiero que usted vea que esta era una práctica común, desgraciadamente, en el pueblo de Dios. La astrología no es nada nuevo. La astrología es antiguísima. En Deuteronomio 4:19 Dios prohíbe a su pueblo hacerse ninguna imagen para adorar. Ninguna imagen. No necesitamos ninguna imagen nosotros para invocar el nombre del Señor. Y dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Amén. Esto yo nada más quiero dejar bien claro, hermanos, para que no tenga ninguna duda. Los cielos solamente están ahí para contarnos de las grandezas de nuestro Dios. Está prohibido. Capítulo 17, versículo 3 al 5 de Deuteronomio también. Cuando hay alguna persona que hace estas cosas, dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Si lo hiciere, esa persona moriría, la iban a quitar. Pablo, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se
se lo manifestó. Mire cómo Pablo nos va a decir que hay cosas de Dios que han sido manifestadas desde el principio, versículo 20, porque todas las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces los cielos están ahí para contarnos la grandeza, la maravilla de Dios. Toda la creación nos habla de su creador. El problema que sucede cuando se confunde a la creación y se empieza a dar adoración a la creación, entonces el hombre se pervierte. Y hay culto, hermanos, a todo. India tiene millones de dioses. Millones de dioses. No es uno, ni dos, ni tres, son millones de dioses. Es una cultura totalmente pagana, idólatra. Prácticamente todo es Dios. Por eso es que son millones de dioses. ¿Qué sucede cuando una persona adora a la creación y hace a un lado a Dios? Dice, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y aquí en la lista también entraría de sol, de luna, de estrellas, ¿sí? Donde le ofrecen culto a la creación. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la, honrando y dando cuentas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nosotros no podemos dar culto absolutamente a nada. Dios no necesita una imagen, solamente un nombre. Invóqueme en el día de la angustia, dice. Solamente acércate a Él a través de Jesucristo, al Padre a través de Jesucristo. Pero ¿qué más sucede cuando el hombre es dejado sin Dios? Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ya se imaginará de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? El problema de la ideología de género, hermano, no es nuevo. El problema de no es nuevo, de tener otras, como le llaman ahora, preferencias. Eso no es nuevo, eso siempre ha existido. Pero Dios dice que es cuando ellos quieren vivir a su propia manera sin Dios. No toman en cuenta a Dios, no tienen temor de Dios y Dios los deja. Entonces ellos se enredan en vidas desenfrenadas. Dice versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Es pecado esto entonces? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Dios los dejó a ellos. Y lo único que les queda es vivir una vida depravada, animal. Esa es la palabra. Es una vida animal. No es una vida moral, no es una vida espiritual. Es una vida totalmente animalizada, bestializada, carnalizada. Sí, todo lo que es satisfacción de la carne solamente. Y cuidado, hermanos, porque vivimos en una sociedad que está llena de diferentes filosofías que gobiernan, que enseñan. Si te produce placer, hazlo. Esa es una filosofía de este tiempo. O sea, ¿por qué te tienes que detener de algo que te produce placer? O sea, hazlo. Ese es un hedonismo, se llama en la cultura griega, el amor a sí mismo, el satisfacerse a uno mismo, el no privarse de ningún deleite, por bajo que sea, por inmoral que sea, por perturbador que sea, pero si te place, hazlo.
Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es importante este mensaje. Dirán, ¿por qué cantamos hoy el himno cuando la trompeta suene en el día final? Si es un himno de funeral, muchos casi a veces no los ponen en los cultos normales. Y yo lo puse con toda la intención para que recordemos que vamos de paso por este mundo. ¿Sí? No necesariamente es un himno fúnebre o un himno para ese tipo de... Lo podemos cantar en cualquier tiempo, pero nos ayuda a pensar, hermanos, en que somos inmortales, en que vamos de paso. Si no es por Dios, no tenemos vida eterna. Cuando estamos en Cristo, entonces somos inmortales, pero sin Cristo somos mortales y tenemos que pensar en que la vida es transitoria. Iba a decir otra palabra, pero no vamos a ver, transitoriedad, algo así de la vida. Sí que es transitorio, vamos de paso, necesitamos pensar en las cosas de arriba, pero no que vamos a ir a vivir en una estrella. ¿Sí? Tenemos que ver la creación como un reflejo de la gloria de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios a través del sol? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de la luna, a través de las estrellas, de todo lo que hay? El Señor dijo que los puso para marcar los tiempos, las estaciones, pero no nada más de primavera, verano, otoño, invierno, sino es mucho más profundo, hermanos, es mucho más profundo, que no vamos a entrar en detalles. Pero bueno, Pablo también a través del libro de los Hechos predicó, fíjense bien, en la cultura helénica, en la cultura griega. Cuando él fue a Grecia, les tuvo que hablar precisamente de la creación, porque no les podía hablar con las escrituras, con la Torá. Cuando les presenta a Dios, les presenta al Dios que se revela a través de la creación. Miren qué interesante. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses. ¿En dónde estaban? En Atenas. Dice: en todo he observado que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y mire cómo va a presentar a este Dios al que les anuncia: el Dios que hizo, ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay. Presenta a Dios por la gloria de la creación. Esa gloria que hay en la creación nos manifiesta la grandeza de nuestro Dios, de ese Dios que ustedes no conocen. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Así como dice que nada se esconde del calor del sol, tampoco nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Amén. Y así como el sol es luz, Dios es luz. Y ahí donde hay tinieblas, Él resplandece. Y lo que está oculto, Él lo puede manifestar. Entonces, a través de la creación podemos conocer algo de Dios. La creación nos va a llevar a nuestro Creador. Pero a Dios le plació, mis hermanos,
darnos su palabra escrita también. Por eso a continuación, en el Salmo 19, vemos que de hablar de la creación, de la naturaleza, del sol, las estrellas, todo esto, ahora en el versículo 7, él va a empezar a hablar de la ley escrita, de la ley que Dios le dio a Moisés, que Moisés escribió, y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces Dios se revela a través de la creación y Dios se revela a través de la palabra escrita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Hasta aquí, mis hermanos, el Salmo nos está presentando la revelación de Dios a través de la Escritura, y nos habla de ella como algo deleitoso, como algo, como nos revela la sabiduría del sencillo, hace sabio al sencillo. Es una vida transformada, es una vida moralmente recta, espiritualmente limpia, socialmente, mis hermanos, ordenada. Hermanos, si la palabra de Dios gobernara la tierra ya, no habría guerras, no habría pleitos, no habría celos, ni siquiera envidias, ni chismes, ni nada, mis hermanos, de eso. Porque la palabra de Dios, hermanos, reinando en cada persona, reflejaría la gloria de Dios. Nosotros estamos puestos para reflejar la gloria de Dios, así como el sol, la luna, las estrellas, el cielo reflejan la gloria de Dios. Nosotros que somos criaturas, amén, nosotros que somos criaturas también debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos reflejar la gloria de Dios, pastora? A través del conocimiento de la palabra. La palabra de Dios te hace sabio, la palabra de Dios te hace recto, la palabra de Dios convierte tu alma, la transforma, la liberta, la llena, la hace plena, te limpia, te purifica. No, en donde la palabra de Dios nos está reinando, no hay cabida para la soberbia, para el orgullo, para la altivez, para nada. Donde hay plenitud de Dios, hermanos, donde hay un conocimiento de Dios, no se desea otra cosa más que a Dios. Dice otro salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Imagínense que usted diga, estoy completo en Dios. Fuera de Dios nada deseo en la tierra. El día en que me vaya de aquí, pues no me voy a llevar nada. Y eso no significa que no puedas tener nada. El Señor nos da todo lo necesario para vivir y dice que estemos contentos mientras tengamos sustento y abrigo. O sea que con sustento y abrigo es más que suficiente. Lo que pasa es que nuestra cultura nos ha enseñado a tener en exceso, ¿verdad? Demasiadas cosas, pero teniendo ese sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, ¿qué quiero hablarles de esto? Dios se revela a través de la palabra escrita. Pablo nos explica, el origen de la palabra y su propósito y objetivo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, esa escritura que conocemos muy bien, muchos. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto,
va a reflejar la gloria de Dios. Podemos conocer la gloria de Dios a través de las Escrituras, porque Dios mismo la inspiró en el hombre que la escribió, ¿sí? En los escritores de la Biblia. Dios la inspiró, la hizo nacer en el corazón de ellos, la comunicó, la puso en su espíritu, la puso en su mente, en su alma, y los guió a dirigir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Escritura, allí vamos a guardar lo que no queremos que se nos pierda, ¿verdad? No, hermanos. Bueno, guarde su alma en la Escritura para que no se pierda. Pero dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué nos enseña? La voluntad de Dios. Nos enseña el camino agradable a Dios. Nos enseña lo mejor, lo óptimo. Entonces primero nos enseña, luego nos redarguye. ¿Qué significa redarguir? Cuando te inquieta, cuando te empieza a hacer sentir que algo no está bien en tu vida. Si lo que lees no te redarguye, si no te corrige, entonces no estás leyendo bien. Porque la palabra te enseña, te redarguye, te corrige. Y luego dice, te instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien, la palabra de Dios, al ser una palabra inspirada, nos inspira a vivir en ella. Nosotros necesitamos anhelar. Yo quiero agradar a Dios. Eso es ser inspirado por Dios. Cuando tú dices, yo quiero agradar a Dios, la palabra nos inspira a vivir en ella. Inspira a los que la escuchan. La palabra inspira. ¿Por qué? Porque fue inspirada en ella. Queremos aprender y ser enseñados por Dios. Queremos ser redarguidos. Hasta le decimos al Señor, Señor, redargúyeme. Señor, corrígeme. Señor, no me dejes caminar en el error, no me dejes perseverar. Así deberíamos orar. Ahorita vamos a llegar al punto precisamente en donde se encuentra el título de este mensaje. Pero en la parte explicativa de las Escrituras, hermanos, ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y queremos ser instruidos, anhelamos alcanzar la perfección, estar preparados para toda buena obra. Hermano, anhele alcanzar la perfección. No lo vea como algo imposible. ¿Cuántos de aquí creen que nadie es perfecto? Levante su mano. Y entonces, ¿por qué el Señor nos dice que seamos perfectos? Además, hay un camino de perfección que nosotros necesitamos entrar en él y aprender a caminar en él. Necesitamos anhelar esa perfección, esa limpieza de corazón, esa santificación, esa pureza de mente, pureza de ojos, pureza de labios, pureza de oídos, pureza del cuerpo, mis hermanos. Es una vida de perfección, una vida de amor, una vida de gracia, de perdón, de misericordia. Esa es una vida perfecta. Y la palabra de Dios nos dice que el propósito de la Escritura es que tú y yo seamos perfectos. Por eso el Salmo 19 lo dice. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. Y al convertirla, ¿cómo la hace? Perfecta. Amén. Perfecta. Dios nos demanda perfección, pero no de una perfección fingida o inventada, sino una perfección adquirida, recibida, implantada, producida por la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Por la obra del Espíritu Santo que está escribiendo su ley en nuestro corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, mis hermanos. La palabra de Dios habitando en el corazón del hombre. Y nos está preparando, dice, para toda buena obra.
que seas capaz de hacer todo lo que a Dios le agrade. Todo, absolutamente todo. Le digo al Señor ayer, escuché de un testimonio de un judío que es ortodoxo, que se convirtió a Cristo aquí en México, porque ellos eran judíos, pero aquí en México. Y él conoció a Cristo y empezó a servir a Dios, todo. Y empezó a predicar y dice, y nos subíamos a los camiones a predicar. Y cuando escuché que dijo, nos subíamos a los camiones a predicar, dije, eso me falta. Eso me falta. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que estemos preparados para toda buena obra. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién estaba convertida, algunos, no sé quién se acordará de la hermana Vicky, de allá en Ensenada, que ella tenía un teatro guiñol chiquito, y ella era una evangelista. Ella siempre estaba evangelizando, principalmente niños. Podía compartir con todo el mundo, pero ella su enfoque eran niños. Y recuerdo, hermanos, cuando un día en un culto de barrio, en una casa, me dice a mi hermana, ella iba a hacer el culto porque era la presidenta de evangelismo, y me dice, hermana, da unas palabras ahí en público. Y no me animé, hermanos. No me animé, no pude. No, dije, yo me cohibí. Yo era súper vergonzosa. Sí, había nacido de nuevo, estaba viviendo la experiencia, pero todavía no estaba preparada para hacerlo. Y no quise, hermanos, no quise. Y recuerdo tiempos cuando sentía en mi corazón, mira, haz esto. Yo decía, no, me cohibía, mis hermanos, me detenía. Y el día de ayer, cuando escuché que dijo este hombre, predicábamos en los camiones, dije, eso me falta. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido preparando mi vida para hacerlo. Porque Él me llamó a predicar no solamente en un púlpito. Él no quiere que solamente busques un púlpito para predicar. Estamos llamados a predicar en donde nos pongan. Pero yo no tenía el valor para hacerlo antes. Les digo, ni siquiera en un culto de barrio me atreví a hacerlo. Y ahora denme el micrófono, ¿verdad? Pero ayer que escuchaba eso, dije, eso me falta. Esa es una buena obra que Dios quiere que yo haga. Un día tengo que predicar en los camiones también. Y no es nada nuevo, lo que pasa es que nosotros no tenemos costumbre, o no nos han enseñado, o no hubo alguien que nos enseñara, que nos dijera, que nos tomara de la mano, vente, vamos a hacerlo. Pero en el momento en que yo lo haga, alguien más va a tener conmigo después de que yo lo haga sola. Amén. Porque yo tengo que abrir camino sola. Yo tengo que abrir camino sola. Y cuando yo abro camino sola, entonces alguien ya puede ir conmigo después. Amén. Aunque Dios mandaba de 2 en 2 también, podía ir con alguien, pero de veras que cuando tú te propones y dices, lo voy a hacer solo o sola, entonces tomas autoridad y sabes, y alguien más te va a seguir. Después ya no vas a andar solo en eso. Entonces Dios te está preparando para toda buena obra. Amén. Las obras que ahorita están haciendo van a ir en aumento, van a crecer. Como te decía, hubo un momento donde yo ni siquiera me atreví a compartir así al aire libre en una casa donde estábamos puros hermanos de la iglesia. Y no me acuerdo si en ese tiempo ya había predicado alguna vez en la iglesia, no me acuerdo. Pero bueno, Dios nos está preparando para toda buena obra. El tercer punto es que el hombre que recibe la revelación de la palabra es transformado. Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de las escrituras. Acuérdense que el Señor dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las escrituras están escritas para que recibas vida eterna y para que conozcas a tu Salvador.
al Mesías, al unigénito, al Hijo de Dios. Miren, versículo 11 en adelante. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Ellos qué? Con la palabra, con los mandamientos que ha sido escrita. Tu siervo es amonestado con ellos en guardarlos al grande galardón. Y yo quiero que lea usted la pregunta que viene en el versículo 12, porque ese es el título de este mensaje. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Si yo les digo, ¿quién se puede poner de pie y me dice un error que está cometiendo? ¿Qué error? Probablemente mencionemos cosas que ni al caso. Porque dice que es difícil que cada uno de nosotros pueda entender sus propios errores. Y él dice, líbrame de los que me son ¿qué? Ocultos. Porque normalmente, hermanos, a veces estamos sinceramente equivocados en cosas que hacemos. Hay cosas que pensamos que tenemos la razón y no queremos que nadie nos corrija o nos diga lo contrario. O a veces sabemos que estamos mal, pero no queremos admitirlo. ¿Y qué tiene que ver esto con el resto de la palabra? ¿Qué tiene que ver esto con la revelación de la gloria de Dios a través del cielo y del libro escrito? Y ahora yo, porque la gloria de Dios, hermanos, tiene que ser vista en nosotros. Pero mientras vivamos en errores, en pecados, no podemos manifestar la gloria de Dios. Pablo mismo, hermanos, perseguía a la iglesia pensando que hacía bien, que con eso honraba a Dios. Pero Dios mismo le sale al encuentro y le dice: Jesús, ¿por qué me persigues? Pero él no se imaginaba que él estaba cometiendo un error. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta filosófica que podríamos verla desde ese punto, ¿verdad? Y ampliarla, pero vamos a verla a través de las Escrituras. En 2 Timoteo 4. Versículo 2. Pablo le dice a Tito que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Predica la palabra, y la palabra debe redarguir, reprender, exhortar, y dice con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? Para convencer al hombre de su error. Para convencer al hombre de su error, para que el hombre entienda en dónde está mal, que no nos justifiquemos en nuestros errores, en nuestras fallas, en lo que estamos haciendo. No nos justifiquemos. Deja que la palabra redarguya, reprenda y exhorte, dice, pero con toda paciencia y doctrina.
Proverbios 29, 18. Este proverbio les va a encantar. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Si no tenemos palabra, nos perdemos. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Ay, este está un poquito duro, hermano, porque estamos hablando de entonces golpear a un siervo o aplicarle una disciplina. En ese tiempo había siervos, en ese tiempo había esclavos, y dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Te imaginas que entiendes algo pero no haces caso? ¿No quieres hacerlo? Entiende, pero no hace caso. El Salmo 32, versículo 8 y versículo 9, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero en el versículo 9 nos dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Como el esclavo que tenía que ser golpeado. Así nos dice, no seas como el mulo o como el caballo, que Dios te tiene que disciplinar duramente para que puedas entender. Te pone un freno, te muestra quién es el que gobierna, quién es el que está a cargo. Que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Ya entendí que tú eres Dios y que yo no puedo luchar con Sansón a las patadas. Amén. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Podríamos hacer de esta misma pregunta más preguntas. ¿Sí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? La segunda pregunta es, ¿por qué es tan difícil ver nuestros errores? ¿Por qué es tan difícil ver? Es tan difícil ver nuestros errores, pero es tan fácil verlos en los demás. ¿Verdad? Es difícil que nosotros veamos nuestros errores, pero podemos ver con claridad los de los demás, los de las otras personas. Y Jesús al respecto nos dio enseñanza y nos dijo, hipócritas. Así lo dijo, hipócritas. O sea, ¿cómo quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? O sea, ¿cómo quieres corregirle en sus errores cuando tú no enderezas tu propia vida? Pero si yo, ¿dónde? No necesito cambio, dice uno. Bueno, pues mírate en el espejo. Mírate. Nosotros tenemos ojos para ver hacia allá y como que nos faltan para ver hacia adentro, ¿no? Entonces, necesitamos el espejo de la palabra, que es la que nos deja ver hacia adentro. Amén. La palabra de Dios te deja ver hacia adentro de ti. Y entonces dices, qué bárbaro. Estoy haciendo mal esto. Estoy mal en aquellas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a iluminarte. Ilumina tu alma. La va a transformar, la va a cambiar. Pero necesitamos el espejo, mirarla. ¿Qué significa? Leerla. Hermanos, no lea la Biblia los domingos. Léala todos los días. No lea solo un capítulo. Lea todo lo que pueda. Si un versículo te detiene y en un versículo
vas a meditar, vas a reflexionar, vas a orar. Ese versículo va a hacer que te pongas de rodillas y vas a llorar. Es suficiente un versículo. Para mí en lo personal, hermanos, a mí me encanta leer la Biblia completa, pero yo soy muy despaciosa porque me detengo mucho. No leo de corrido, no porque no sepa leer, hermanos, sino porque me detengo a observar. Me encanta cuando el Señor me detiene en una parte, y me encanta cuando leyendo algo me hace hacer la Biblia a un lado y decir: Señor, qué bárbaro, te pasaste con esto. Y que la palabra me esté moviendo hasta sacarme lágrimas, hasta reconocer áreas mías, errores, encontrar áreas donde el Señor mostró su misericordia y yo no me había dado cuenta. Hermanos, cuando tú te metes en la Biblia, estás tratando con un libro vivo. Es un libro vivo. La palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Si cuando tú la lees no te corta, entonces no estás leyendo la palabra, estás solamente leyendo un libro, pero no has abierto el corazón a la palabra. La palabra te muda en otro hombre, te muda en otra mujer, te renueva la mente, te cambia los pensamientos viejos y te pone pensamientos nuevos. Necesitamos la palabra de Dios. Dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conóceme. Es el Salmo 139. ¿Cómo podemos entonces entender nuestros propios errores? Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable. El Espíritu Santo, hermanos, una de sus funciones es redarguir al mundo de pecado y convencerlo. ¿Sí? A ti te pudió. Iba a decir te pudieron, pero a la vez iba a decir te pudo. Tu mamá, tu papá, un hermano, tu esposa, un amigo, te pudo haber señalado muchas veces tus errores y nunca cambiaste. Al contrario, a veces peor lo hacías, ¿o no? Hacías la rebeldía. Pero cuando el Espíritu Santo, fíjate bien, cuando el Espíritu Santo te redarguye, te contristas, te quebrantas, te duele, te humillas, y en esa humillación confiesas tus pecados, eres perdonado, eres limpiado, eres restaurado, eres levantado por Dios. No importa quién te diga que estés mal, pero el día que el Espíritu Santo te lo diga, tú vas a saber que fue el Espíritu Santo y no fue el hombre, porque entonces va a producirse un cambio en tu vida. El Salmo 139, versículo 23 y 24 es una oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿No será el humilde? ¿No será el humilde, mis hermanos? ¿No será el que está dispuesto a ser corregido? ¿El que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en la verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores?
La Biblia nos habla en Deuteronomio de que hay errores, pecados que se cometen, dice, por yerro, por equivocación, por desconocimiento, por ignorancia. Pero en el momento en que tú te das cuenta que lo que hiciste era un pecado, en ese momento el mismo conocimiento ya te hace responsable. Entonces necesitas confesar tu pecado, necesitas reconocer que lo que hiciste está mal y se necesita pedir perdón tanto a Dios como a quien se haya ofendido. Muchos, mis hermanos, no crecemos en el Señor porque no hacemos nada con el conocimiento, lo guardamos solamente en la parte del conocimiento, pero no lo llevamos a la acción. Y necesitamos, hermanos, que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que nos enseñe. Dice Isaías 58:2, me buscan, dice, como un pueblo. Déjeme leérselo para no cambiarlo. 58:2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí, fíjese bien, ellos son religiosamente rectos. Ayunamos, oramos y Dios ni se dio por enterado. Dios no nos contestó. Y entonces Dios les contesta y les dice: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. ¿Se fijan? Ellos son religiosos, oran y ayunan, pero en su vida diaria son injustos. ¿Y quién le podía hacer ver su error? Dios. Dios le dijo: ¿sabes por qué no te escuché cuando ayunaste? Porque no me gusta lo que haces. Ayer escuché una frase, hermanos, que dije, esa palabra yo la necesitaba oír. Y dice que una persona oró, ayunó y buscó al Señor y Dios le respondió. Y ella misma dijo: pero ¿sabe por qué Dios le respondió o me respondió? Algo así, no me acuerdo si estaba hablando sobre ella misma o si sobre algún personaje de la Biblia. Y dice: Dios no escuchó porque esa persona ayunó, sino porque la persona se humilló. No es lo mismo ayunar que humillarse. Hay gente que ayuna pero no se humilla. No es suficiente que ayunes, es que te humilles, es que quebrantes tu corazón delante de Dios, es que reconozcas tu necesidad, tus faltas, tu pecado, lo más mínimo, hermanos. No es solo orar y ayunar, es humíllate delante de tu Dios y Él te exaltará cuando sea tiempo. Cuando yo escuché esa frase, no escuchó Dios por el ayuno, sino por la humillación. Dije: yo necesito eso. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no nos damos cuenta en qué momento dejamos de humillarnos delante de Dios. Y necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos quebrar, como dice el alabastro, delante de Dios. Quebrar el corazón delante de Dios. Quitar la vanidad, quitar el endurecimiento, quitar. Hermano, ¿has llorado últimamente en la presencia de Dios en humillación? No porque necesitas algo, no porque te duele algo, no porque quieres que te provea algo. La humillación, mis hermanos, es muy distinta a la petición. En la humillación tú solo te humillas, tú solo te quebrantas. El día de ayer, y te lo digo porque tanto lo usé en mi vida como después para ministrar a alguien, y el Señor ayer ponía esto y le decía: Señor, yo sé que merezco azotes, pero apelo a tu misericordia.
apelo a tu misericordia. Y cuando yo hice esa oración mía, personal, hermanos, yo sentí cuando algo se rompió. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Yo sé que merezco azotes, pero apelo a tu misericordia. ¿Por qué? Porque me acerco al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Y cuando tú entiendes que estás entrando a un trono de gracia y de misericordia, allí tú no entras con el cuello erguido. Ahí tú entras de rodillas, ahí tú entras tirado en el piso, ahí tú entras llorando, allí tú entras quebrantado. Allí no hay nada de que tú te puedas vanagloriar. Solo es su misericordia. Solo su misericordia. Si Él te quiere corregir, que te corrija, pero que te mantenga en comunión con Él. Señor, yo sé que merezco azotes, pero apelo a tu misericordia. Porque estamos ante un concilio divino, mis hermanos. Muchos piensan que es solo Dios sentado en su trono. Hermanos, acuérdense que el Señor tiene toda una corte. Hay 24 ancianos. Hay seres a los que Dios consulta. Y dice, ¿qué haremos con el hermano Tony? Y entre todos consultan. Y dicen, ¿sabe que vamos a prolongarle años de vida y de paz? Y wow, dice el Señor, lleva el edicto, ¡pum! Y el edicto llega. Y todo lo que había en contra es quitado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios miró la humillación. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire, vamos a terminar ya. Él dice, líbrame de lo que me son ocultos. Aunque yo confiese lo que yo alcanzo a entender, siempre va a haber más de lo que yo alcanzo a entender. ¿Sí? Hay más fallas en mí de las que yo me puedo dar cuenta. Señor, por favor, líbrame de ellas. Redargúyeme, corrígeme. Y luego la oración, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién puede entender sus propios errores? El que se humilla. Dios lo preserva, como dice aquí, de las soberbias, para que éstas no se enseñoreen de Él. Hasta donde nos alcance la humildad, una vez, ¿se acuerda que le comenté? Hasta donde me alcance la humildad. Si no me alcanza la humildad, Señor, no me des más. Dame hasta donde puedo manejar, hasta donde voy a caminar contigo en humildad. Que las soberbias no se enseñoreen de nosotros. Y dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina con este versículo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Dios que se revela a través de la creación y se da a conocer a través de este libro, de sus mandamientos. Él conoce, mis hermanos, nuestros corazones. Y Él es el único que nos puede alumbrar el entendimiento para que nos demos cuenta si hay error, si hay pecado en nosotros. Y si el Espíritu de Dios te muestra un pecado, si el Espíritu de Dios te muestra un error, no te endurezcas. ¿Escuchó lo que dije? Si el Espíritu de Dios te muestra un error, no te endurezcas, porque si te endureces, ya no vas a poder salir de esa dureza. Aunque quieras arrepentirte después, no vas a poder. Es cuando el Espíritu redarguye, cuando debemos responder a ese momento de iluminación espiritual
Porque después tú te acuerdas de que el Espíritu te redarguyó, pero ya no te puedes arrepentir. Solo sientes culpa, solo sientes condenación. Y para que vuelva a venir otro momento en que el Espíritu venga a redarguirte y darte la oportunidad de arrepentimiento, va a pasar buen tiempo. Porque nadie se arrepiente cuando quiere, mis hermanos, sino cuando el Espíritu le redarguye. ¿Se acuerda que hubo un hombre que le dijo a Pedro: por poco me persuades a ser cristiano? Oh, por poco. Pero le faltó que el Espíritu lo redarguyera verdaderamente, para que no por poco fuera cristiano, sino que verdaderamente se entregara. Porque cuando una persona no es redarguida por el Espíritu, ya no le importa nada su vida. Pablo tenía una vida hecha. Pablo se había preparado para ser fariseo de fariseos. Pablo se había preparado para ser grande. Y él tuvo que renunciar absolutamente a todo por causa de que él se encontró con Dios. Amén. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué errores estás cometiendo ahora mismo de los que tienes que arrepentirte? Hermano, escuche por favor, ponga atención. Esto es serio. ¿Sabe que yo por eso puse el himno cuando la trompeta suene? Dije, tenemos que pensar en el día de nuestra muerte. No pienses que porque naciste en cuna cristiana eres salvo. Es más, ni siquiera porque lees la Biblia o en algún momento dijiste, confieso a Jesucristo como mi Salvador. Pastora, ¿cree que la salvación se pierde? Somos metodistas y sí lo creemos. Voy a terminar con esto, porque esto siempre he dicho, un día quiero predicar de esto. Y hoy no voy a predicar completamente, pero lo vamos a abordar. Lucas 13, versículo 26. Hablando desde 24, ya que estamos en el tema. Aguánteme un minuto más. En el 23 le dicen a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren estas preguntas ahora, ¿no? ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Acuérdense que Jesús es la puerta angosta. La vida difícil de fe es la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Se fijan que no entran cuando quieren? Querrán entrar y no podrán. Y luego dice esto: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Pero fíjense bien, les dirán: oye, te conocimos, comimos contigo, bebimos contigo en la plaza. Y el Señor dice: la puerta está cerrada, no entraron cuando tenían que entrar, la puerta se cerró como en el arca y ya no se puede entrar. Por eso tú que dices, entré en la salvación, entraste en el momento en el que el Señor dijo. Porque si te hubieras esperado, quién sabe qué hubiera pasado. Y si tú no has entrado, esfuérzate a entrar. Porque va a llegar el día en que se cierra la puerta y aunque quieras entrar, no podrás. Aunque digas: yo me sé el Salmo 23 de memoria, te sabrás el 119,
Pero si no te mantuviste en comunión con Dios, estás perdido. No todo el que me dice Señor, Señor. Amén. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que ya es tiempo de dejar de jugar con la fe y hay que tomar la fe en serio. Tú no sabes en qué día te mueres o yo en qué día me muero. Y hoy, la Biblia lo dice, es el día de salvación. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. No digas, lo pensaré. No digas, lo haré después. No digas, la semana que viene. Tengo un compromiso hoy, ya me tengo que ir. Hermano, esto es demasiado grande como para dejarlo ir. Tu alma vale demasiado como para echarla por la alcantarilla. Sálvate tú y salva tu casa. Hermano, ¿escuchó lo que dije? Sálvate tú y salva tu casa. Afírmate tú y afirma a tu familia en la fe. Si tu familia te ve divagando en la fe, así va a ser la fe de ellos. Porque ejemplo les estás dando. Pero el día que te vean firme en la fe, firme en Dios, firme en la gracia, creciendo, dando fruto, ellos van a querer seguir ese ejemplo. Amén. Porque tu vida los va a inspirar. La Escritura es inspirada por Dios y nos inspira a vivir en ella. Y cuando vivimos inspirados por la palabra, sin darnos cuenta, hermanos, nuestra vida inspira a otros. Y dicen, yo quiero lo que esta persona tiene. Amén. Pero tienen que ser inspirados por la palabra de Dios. Salmo 19, mis hermanos. Tremendo salmo que nos hace pensar en la grandeza de Dios, pero también en nuestra pequeñez, insignificancia, si no estamos unidos a Él. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién quiere decirle al Señor, líbrame de los que me son ocultos? Póngase de pie y dígale al Señor, Señor, líbrame de los errores, de los pecados que me son ocultos, de las faltas que hay en mi vida, en mi carácter, en mi conducta, en mis acciones, Señor. Mi Dios, que mi vida sea perfecta delante de tus ojos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Iglesia, hermano, hermana, vive para agradar a Dios. Olvídate del hombre. El hombre nunca va a estar satisfecho contigo. Busca agradar a Dios en todo. Que el Señor nos aparte de orgullos, que no se enseñoreen de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, mira, yo he predicado tu palabra y oro, mi Dios, que no vuelva vacía, sino que tú hagas en ella y a través de ella todo lo que tú quieras hacer, Señor, en nosotros, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía. Señor, ayúdanos a entender nuestros propios errores. Sé, mi Dios, que tú puedes estar señalando en este momento áreas de nuestra vida que necesitan, Señor, mi Dios, ser corregidas. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú